Y la palabra para hoy es Lucas capítulo 24, desde el versículo 20 hasta el versículo 53. Vamos a leer todos. Lucas capítulo 24, desde el 20 hasta el 53. El título de la prédica es La bendición especial que Dios nos da. Lucas capítulo 24, versículo 20. Perdón, si es desde el 20. Sí. ¿Cómo? Sí. Comencemos todos. Y como le entregaron, y desde el 30, perdón, desde el 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas se desapareció de su vista. Mas él se desapareció de su vista. Y se decía uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Es que uno no se imagina ese momento tan increíble, ¿no? Para ellos. Supieron que la crucifixión había sido un hecho como muy fuerte, ¿no? O sea, lo habían azotado y lo habían crucificado, lo habían traspasado. Y claro, ellos iban camino de Emaús y de pronto se les apareció por detrás a estos dos que iban camino de Emaús. Entonces les comenzó a hablar, y cuando llegaron a la casa, cuando les pidieron que se quedara con ellos, pero les estuvo hablando de las escrituras. Cuando el momento de partir el pan, Cristo decidió quedarse con ellos. Ellos le rogaron que se quedara. Y en el momento de tomar el pan, entonces de un momento a otro le fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que él era. Pero él se desapareció. ¿Qué pensarían ellos? Que había sido un espíritu. Porque un espíritu aparece y desaparece. Y desapareció de sus ojos. Claro, estaban todos reunidos y ¡pum!, de pronto se apareció. Estaban espantados. Le dijeron que Cristo ha resucitado. Pero decían: ¿será que es un espíritu? ¿O sí resucitó? No comprendían. Sin embargo, él tuvo que demostrar que no soy un espíritu, sino que soy de carne y hueso. Los espíritus no pueden comer, no tienen carne ni hueso. Pero ellos tenían temor, como nosotros. Imagínense usted que se había muerto un familiar o una persona que usted ama mucho, y de un momento a otro, ¡pum!, aparece sentado en la mesa y ¡pum!, desaparece. Pues obviamente, después de haberlo visto muerto, pues al aparecer y desaparecer piensa que es un espíritu. Pero
era muy importante esta manifestación. Algunas veces cuando yo escucho hablar a los judíos, a los que estudian la ley, el Talmud, en fin, no creen en Cristo porque dicen, ¿por qué se le apareció solamente a 2 testigos, a 2 o 3? No, es que a nosotros se nos apareció, fue ante una multitud, ante todo el pueblo, y todo el pueblo da testimonio que pasó esto y que hubo truenos y relámpagos y recibieron la ley ante la... ¿sí? Pero obviamente pues era un pueblo, era una descendencia, tenía que sacarlos de allí, a todo ese pueblo se iba a sacar hasta llevarlos hasta Jerusalén, era un pueblo completo. Pero dicen, no puedo creer, es que solamente 2 testigos no pueden ser, pero dice que en boca de 2 o 3 testigos se podrá dar testimonio, la misma Biblia decía. Sin embargo, es muy importante que usted ponga los ojos en Cristo. Quiere decir que nosotros no somos idólatras, como ellos creen que nosotros somos idólatras pensando en Cristo, porque obviamente en las iglesias que son de denominación idólatra, pues obviamente no les es fácil creer en Cristo vivo. ¿Sí? Entonces han hecho una imagen y por eso se han ido hacia la idolatría y por eso ellos dudan de la fe de nosotros, pero nosotros que sí salimos de ahí de la idolatría, sí estamos en la idolatría. No podemos negar que nacimos en una iglesia, de pronto muchos sí nacieron en una iglesia cristiana, no alcanzaron a tener la idolatría, pero otros sí. Yo fui de los que fui idólatra, de cargar la imagen y todo esto, de hacer procesiones. Obviamente, aunque era Cristo, era una procesión, era una imagen, era una idolatría, pero tenía ojos y no ven, aunque parecía Cristo. Tenía manos y no palpa, pies y tocaba caminarlo. Sin embargo, ese temor nuestro de inclusive llegar a romper un ídolo era tenaz. Pero era tan importante que Cristo ya no apareciera y desapareciera en el momento de ascender al cielo, sino que viéndolo los ojos fue llevado así, no se desapareció, sino que fue subido al cielo. Ante los ojos se desapareció, ya no como pum, aparece, sino que lo vieron subir y los ángeles dijeron, así como vio subir, lo van a bajar, descender. Quiere decir que Él está vivo, que Él resucitó de los muertos, carne y hueso, resucitó de los huesos. Y es muy importante entender también que antes de partir Él levantó las manos y los bendijo, pero nosotros no comprendemos qué es que Él haya levantado sus manos y que los haya dado la bendición. Dice ahí, y levantando los ojos, ¿sí? Ahí dice, versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Sin embargo, él dijo, yo voy a enviar sobre vosotros la presencia del Espíritu Santo sobre ustedes. Esperen en Jerusalén, porque voy a enviar poder de lo alto. Es que nosotros a veces pensamos que la bendición es las cosas que tenemos. Sí, claro que todas las cosas que tenemos son bendición, pero esa es una bendición general. Nosotros cuando reconocemos que Dios nos da cosas, podemos verlo con la altura máxima como la ven hasta los incrédulos. Mire que los incrédulos, Mateo capítulo 5, versículo 40 y 44. Antes de leer este versículo, quiero decirles, estamos viendo el tema de fe y confianza en el servicio a Dios. Todo el tema de todas las predicaciones es fe y confianza al servicio a Dios. No podemos tener fe ni confianza al servicio a Dios si no amamos a Dios, como Cristo mismo lo dijo, que el mayor mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, de eso que es de fe y confianza en el servicio a Dios, aprendemos de Cristo, que tenía fe y confianza en el Padre Dios para servirle, ¿sí? Ahí hemos hablado mucho tema acerca de eso. Cómo Cristo tenía fe y confianza de decir, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Lo que estoy haciendo no es porque yo lo haga, sino porque es la voluntad del Padre. O sea, que le está sirviendo y tiene fe y confianza, que es un servicio que le está prestando a Dios su Padre, para que nosotros lleguemos a tener la potestad algún día de ser hechos hijos de Dios, llegando a ser la imagen de Dios que Dios planeó desde el principio de la creación nuestra. ¿Sí? O sea que, ¿para qué nos creó Dios? Para que le sirviéramos. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros, como idólatras, queremos que Dios nos sirva. Pedimos y pedimos y pedimos cosas. Y hasta Dios en su bondad nos da cosas. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser el Hijo de Dios para que Dios nos dé cosas. Pero hay una bendición muy especial que no es la general que le da a todo el mundo. Entonces, Él está diciendo desde el versículo 44 que una de las cosas que no pueden hacer los incrédulos, digámoslo así, los que no tienen fe, es amar. Amar es algo que nosotros podemos comprender.
los que son incrédulos no, porque amarían como aman en este mundo, ¿sí? Pero nosotros, como la bendición especial no la comprendemos, entonces uno diría que la bendición es lo que me da las cosas que tengo, pero no entiende que el poder amar que viene de Dios es la bendición que Dios nos da. ¿Ustedes no sabían eso? Yo tampoco lo sabía. Pero la demanda del Shema, el Shema Israel, que lo hemos leído muchas veces, es que le preguntaron al Señor cuál es el mayor mandamiento de la ley. Y él dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y añadió Cristo: y amarás a tu prójimo como a sí mismo. El segundo mandamiento es semejante al primero. Entonces hemos aprendido que en el Shema, la demanda de la ley del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento se resume a dos mandamientos, a dos cumplimientos. Ellos le llaman misbat, ¿sí? O sea, algo que se debe cumplir. ¿Qué debo cumplir? Por la mañana y por la noche y a mediodía debo orar el Shema Israel. ¿Qué quiere decir el Shema? El Shema es la oración que voy a hacer al levantarme. Oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. No dicen amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino que dice: bendito el nombre de la gloria de su reinado para siempre. ¿Sí? 3 veces al día. Bendito el nombre de la gloria de su reinado para siempre. Entonces, con esa mente, con ese pensamiento de 3 veces al día, bendito sea el Dios de nuestro Padre que nos dé bendito Dios el Padre que nos dio la comida, bendito Dios el Padre, siempre está dando gracias, bendecir. Siempre están bendiciendo. El Shema quiere decir: estoy bendiciendo a Dios. La gente no sabe que está bendiciendo. Hay que bendecir a Dios. ¿Yo puedo bendecir a Dios? No es que yo pueda bendecirlo, sino que doy gracias. Cuando doy gracias, estoy devolviendo a Él, reconociendo lo que Él me da a mí. Porque dice que el mayor es el que bendice al menor. En el caso nuestro, Dios nos bendice a nosotros. Pero cuando nosotros recibimos una bendición general, es muy diferente a la bendición especial. Nosotros como humanidad estábamos recibiendo una bendición general. Ellos, entre comillas, están recibiendo una bendición especial de tener la palabra y tener el yugo de llevar la ley y dar a conocer al Dios invisible, y que no caigan en la idolatría, sino que conozcan: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Es la mente formada por la ley sobre este pueblo. ¿Sí? Se formaron con este pueblo 3 veces al día, dando siempre gracias a Dios. Bendito sea el Dios bendito sea Dios, el Rey del universo, que nos hizo brotar de la tierra las uvas, y se tomaban el vino y daban gracias. Bendito nuestro Dios, único Dios, que nos hizo brotar de la tierra para que haya alimento. Bendito el Dios único y verdadero, ¿sí? Pero el Shema son 3 veces al día, y termina diciendo: bendito el nombre de la gloria de su reinado. Lo que pasa es que como nosotros no comprendemos la forma de pensar de ellos, cuando vino Cristo no entendemos la forma en que Cristo asumió y realizó y dio cumplimiento a esa bendición que Dios tenía preparada para los que le aman. ¿Sí? Dios tiene una bendición preparada especialmente para los que amamos a Dios y los que amamos a su Hijo. Pero hay una bendición que es general. Entonces la bendición especial es que nosotros podamos recibir el amor de Dios a través de Cristo. Pero la gente no ve eso como la bendición, sino que lo ve como una tradición, como tutaina, como venir. Por eso cambian esa bendición de amor por regalos en las tradiciones de Navidad, o cambian el amor de Dios, que es la verdad, por tener, no sé, sentimientos. Pero verdaderamente la bendición que Dios nos da es poder llegar a amarlo a Él, porque es algo que se debe cumplir. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y también debería cumplirse el amar a su prójimo como a sí mismo. Eso sí es una bendición. ¿A quién no le gusta ser amado? Entonces, cuando uno encuentra a quien lo ama, pues es una bendición, hablando humanamente. Pero aquí dice, versículo 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que a vos aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es una forma de amar, que uno puede orar: ay Señor, ay, ten misericordia de estos carnales, por favor, ayúdalos. Orad, bendecirlos, no maldigas, sino es que uno sabe que hay gente que no ha conocido el amor de Dios. Como no experimentan el amor de Dios, no pueden entregar amor de Dios. Hasta los enemigos tiene uno que decir: ay Señor, perdona lo que no conoce. Yo digo que una persona que no ha recibido el amor de Dios está bajo maldición todavía, porque no puede expresar amor inclusive por los enemigos.
sino que siempre los ve como enemigos, siempre está carnal. Pero aquí está diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? Es que esa es una bendición que Dios le da, sea justo, sea injusto, sea un ingrato. Dios no está como pendiente, como usted que no ama a Cristo, entonces que no llueva sobre esa finca. Como usted no ama a Cristo, entonces que allí, a ustedes sí, entonces que allá llueva. Sí, también, podría llover, podría no llover. Nosotros podemos orar para que llueva, podemos orar para que se detenga el cielo. Cuando nosotros estábamos predicando, recuerdo con Alexandra, que estábamos en la iglesia, en otra denominación, salíamos a predicar a la ciclovía. Y un día iba a caer un aguacero, entonces me dijo el pastor con quien nosotros salimos, oiga Danilo, usted que el Señor le recibe la oración, ore para que se vayan esas nubes y podamos salir a predicar. Y yo miré al cielo y dije, ay Señor, por favor aparta las nubes para que no llueva y podamos ir a predicar. Nosotros literalmente en 15 minutos, 20 minutos se abrió el cielo. Me decía, increíble, yo no puedo creer, pero es que yo estaba orando como niño, yo estaba creyendo, o sea, yo creo en la oración. Y como es fe y confianza para servir a Dios, pues lo hizo. Pero como niño, muchas cosas han pasado. Mira, tengo mucho testimonio. Yo sé que ustedes tienen mucho testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. ¿Por qué? Porque usted está teniendo fe y confianza para servir a Dios, que usted va a ir a hablar del amor de Dios y de la gracia. Dios siempre lo va a ayudar para que pasen esas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros, dice, porque si amáis solamente a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso los publicanos? Y si saludáis a los hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que es muy diferente la actitud de un hijo de Dios a la actitud de uno que no es hijo de Dios. La bendición que nosotros hemos recibido se ve desde el principio. Mire, Génesis capítulo 1, nosotros entendemos que Dios es bendito porque así lo enseña, vuelvo y digo, lo enseñan ellos mismos, que son como la raíz de la fe, ¿sí? Que dice, bendito sea Dios, bendito Dios. Ellos siempre, bendito Dios, Rey del universo, que hizo brotar de la tierra las frutas para que nosotros comamos. Bendito, ¿por qué le dicen bendito? Porque de Él es la fuente de la bendición, que nos da bendición a nosotros. Y lo da como Él quiera, hasta justos, a todos le da bendición, hasta los ingratos, hasta los injustos. Desde la creación se ve como Dios dio el derecho. Capítulo 1, versículo 22. Cómo Dios da el derecho. Dice, y los bendijo Dios, desde 21, desde 20. Y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, aves que vuelen sobre la tierra. En la abierta expansión de los cielos creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve de las aguas que producen según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Qué bendición, ¿no? Fíjate que les dijo algo que no le dijo a los que estaban en la tierra. Le dijo a las aves que tienen la bendición de multiplicarse fuera del agua. O sea, ellos, ¿por qué si las aves salieron del agua, no viven en el agua y se multiplican en el agua? Sino que les dijo, multiplíquense las aves, multiplíquense las aves en la tierra. Los bendijo diciéndoles eso. No así cuando hizo los animales. Versículo 24, y produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios a los animales, animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Acaso dice, y los bendijo Dios que se multipliquen? No. Sí, es que hay uno que no se va a multiplicar, que no tiene bendición de Dios, es la serpiente. Digo yo, asumo, porque a esto no les dijo multiplíquense y llenen la tierra, pero al hombre que los puso sobre los demás dijo, entonces dijo Dios, 26, se dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señorece en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, multiplicad, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
y los bendijo. Y les dijo que ahí tenían todo el alimento para que comieran. Y luego, después de haber dado la bendición a las aves para que se multiplicaran en la tierra y para que llenaran en el mar, hay dos ambientes. Mire, el ambiente del agua debería ser en el agua, el ambiente de la tierra debería ser en la tierra, pero hay uno que sale del ambiente del agua y se multiplica en la tierra, ¿sí? Pero no hay uno que está en la tierra y se multiplica en el agua. Nosotros, cuando le dijo a los hombres que multipliquen, se llenen la tierra, pues los hombres somos los que tenemos el privilegio de Dios de llegar a ser hechos a la imagen y semejanza de Dios para señorear todo lo que está sobre la tierra. Así lo dice el Salmo, que Dios hizo todo lo que quiso y se lo puso en sus manos a los hombres para que lo administraran. Entonces, en el sexto, cuando terminó, dijo que Dios también santificó el séptimo día de la creación, lo santificó y lo bendijo, ¿sí? Capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la creación y toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué quiere decir? Que lo separó, lo apartó para él, porque esto es mío y yo se lo voy a dar para que ustedes me reconozcan. Todo lo que ha hecho proviene de mí, ¿sí o no? Lo apartó. Ustedes tienen 6 días para que hagan lo que quieran. Séptimo día es mío, es santo. Lo bendigo para mí. Así como usted les di la bendición de hacer esto, usted la bendición de multiplicarse, la bendición provee. Esto es mío, respétenme ese día para que yo pueda manifestar más adelante mi gloria. Porque en el reposo quiere decir, en él me pueden ver. La cita es ese día. Es el día de reposo, es el día que hay que parar todo para que ustedes puedan venir y reconocer en el Shema: bendito Dios, Rey del universo, que hizo los cielos y la tierra, bendito la gloria de su reinado. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios, que nos dio todo para comer, que nos dio todo esto para vivir. Es el reconocimiento que le dan a él, y de esa forma expresan amor y fidelidad al Dios que conocían, ¿sí? O sea, al Dios, al creador. No vamos a profundizar mucho más acerca, al que creó todas las cosas, que tiene justicia y juicio, es como juez de toda la tierra, es el juez, el que juzga y hace, da, proviene, usted hace esto, usted hace lo otro, ¿sí? Y le dio mandamiento. Luego le dijo Dios al hombre, ¿sí? Que cuando lo creó, el versículo 17 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí no dice que los bendijo, pero ¿no creen ustedes que soplar aliento de vida y ser un hombre un ser viviente es intrínsecamente la bendición de poder llegar a tener la personalidad de poder hablar con Dios? Ya hecho, es una bendición poderse comunicar con ese que fue creado en el sexto día, que era creado en el mismo sexto día, que se pueda multiplicar sobre toda la tierra y llenar la tierra. Pero cuando cogió a uno y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente, esa es su bendición. Otra bendición que no está ahí, pero que sí es bendición, cuando dijo que no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? ¿O no creen? Dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él, ¿sí? Entonces llamó, le dijo a Adán que le pusiera nombre a todos los animales. No le puso nombre, sino que dijo: haré ayuda idónea para él. ¿Qué dice? ¿Qué dice Proverbios? Proverbios, creo que es 3. Proverbios 18. Proverbios 18. Proverbios 18. Proverbios 18, creo que es Proverbios 18, 22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, ¿qué es eso? Que alcanza la bendición. Es que uno compartir la vida de fe, compartir la vida espiritual que Dios le había dado a Adán, pero que había muchas mujeres, y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él, pero la sacó del mismo Adán. Dijo, cuando lo sacó de la costilla, dijo: ahora este hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Así que ellos están los puso Dios en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara.
esa tierra que estaba rodeada, donde puso a Adán y a Eva, no vamos a leer todo, pero ustedes saben muy bien los que han leído Génesis, que está surcada de 4 ríos, que habla de todas las riquezas que produce ese río. Es decir, que ellos tenían un lugar especial que le pertenece a Dios, que era como el huerto de Edén, el sitio que le dejó para sí, el 7º día, y un pedacito de tierra para Dios. Y ahí puso al hombre para que lo labrara y lo guardara. El resto todo el mundo podía llenar la tierra, pero ese pedacito puso al hombre espiritual que podía comunicarse con él y que pueda llegar a ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y como iba a ser imagen y semejanza de Dios, pues no podría unirse con una mujer que no fuera hecha a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces tuvo que sacarla de él y sacó a la mujer. Y ahorita esto, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Somos iguales. Por eso uno no puede unirse en yugo desigual con un incrédulo. ¿Por qué? Porque no tienen la misma relación para poder tener fe y confianza al servir a Dios. Eran un par de labradores que estaban en el huerto de él esperando que viniera, que llegara aquí el Hijo de Dios, por quien fue hecho todas las cosas. Todo fue creado por medio de él y para él. Todos debimos fue creados para que le sirviéramos a él. Así que desde Adán y Eva, que son seres espirituales, cuando estaban en el huerto de él, podría haber llegado Jesucristo así. No le dijo a la mujer que salió de Adán que multiplíquense y llenen la tierra, sino que allí podría haber nacido en el vientre de esa mujer el Hijo de Dios para tomar su reino. Bendito en nombre de la gloria de su reinado. El que va a gobernar los cielos y la tierra podría haber nacido en esa mujer que estaba en el huerto de Edén. Pero como ellos desobedecieron, los echó fuera para que volvieran al polvo de la tierra de donde habían sido sacados. Así que Dios lo que quiere es volver a que estos hombres que no obedecieron la palabra y que están nórdica bajo maldición, porque dijo, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Morirás no será una maldición? Cuando una planta no produce, está muerta. Cuando una persona está muerta, no produce. Así que no puede tener fe y confianza en el servicio a Dios. Por eso Dios dice que Él no es Dios de los muertos, sino de los que viven. Porque una persona viva puede tener fe y confianza para servirle, pero un muerto no. Por eso desde allí Dios trata de recuperar al ser que había creado, al hombre que había creado, traerlo y darle alimento espiritual para que reviva, para que viva otra vez. Pero el hombre estuvo siempre buscando a Dios. Después de apartarse es como idólatra, como está buscando a Dios que no conoce ni lo ha visto, porque no había venido. Solamente el hombre sabe que lo creó, pero como quiere creer en Dios, el hombre que es espiritual cree que hay un Dios. El hombre que no es espiritual pues no va a creer en Dios. Fíjate los que van a ser multiplicados hoy en día que nacen a través de células en cubetas, pues ellos que van a creer en Dios. Son seres sin espíritu, que no nacen de espíritu, sino que nacen es por una multiplicación celular. Hasta pueden ser robots. Entonces ellos no pueden adorar a Dios como eran los primeros hombres que estuvieron antes de Adán y de Eva, que todos quedaron hundidos en las aguas, en el juicio que hubo sobre las aguas, que eran solamente carne. Sí, tienen ojos, nariz y boca igual que nosotros, pero todos quedaron sepultados en el agua en ese primer juicio que Dios hizo. Por eso hablamos que Dios, que creador, es Dios de juicio. ¿Por qué? Porque hizo juicio sobre la tierra al ver que estos hombres se habían desviado su camino y que no estaban cumpliendo el plan de Dios de que vamos a formarlo para que llegue a ser hecho a la imagen y semejanza mía, para cuando venga el nombre de la gloria de su reinado lo reciban y puedan participar de ese reino y de esa gloria. ¿Está entendiendo? ¿Me está llevando? Dios algún día iba a enviar a su Hijo, porque Él es el que va a tomar su reino. ¿Cómo lo iba a enviar? Pues a través de alguien que fuera hecho a imagen y semejanza, pero que fuera espiritual. Ya está Adán, pero faltaba la mujer, era una ayuda idónea, que era una bendición, y probó Dios que el hombre tiene la bendición de haber dado con una mujer que también puede ser compañera en el huerto para esperar la gloria de su reinado, que es Cristo. Por eso estaban en el huerto. Pero como desobedecieron, los echó, están muertos, están bajo maldición. Entonces, ¿por qué? Dijo, si comes morirás. Morirá quiere decir, está bajo maldición. Para mí, una persona que vive en este mundo y está bajo maldición es una persona que no ha encontrado a Dios, que salió muerto. Todos los que salieron del huerto de Edén, cada uno cogió por su camino, cada cual se descarrió como oveja, cada cual cogió después del huerto de Edén, todo se regó, ya no encuentra. Entonces Dios llamó de ahí a Noé, que fue el primero que, después del diluvio que hubo el primer juicio, a partir de ahí los que quedaron son los que tienen simiente espiritual, de los cuales puede venir todavía el Cristo como Salvador, a salvar a Adán, que había cometido el pecado de desobediencia y que está muerto, deambulando por todo el mundo.
Dios le dijo a la mujer: pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Es decir, que ya la primera pareja, que son espirituales, que conocen a Dios, saben que Dios algún día va a enviar a alguien que saldrá del vientre de la mujer para aplastar la cabeza del que los engañó. Desde allí lo saben. Desde ese pecado que fue el original, lo que originó nuestro estado de maldición y de muerte, y en no tener la experiencia de recibir el amor de Dios. Por eso, cuando Dios creó, los dijo: multiplíquense, y los bendijo y les dio para que se multiplique. Es una bendición general que está en el confort de la creación de este mundo. Este mundo tiene el confort para todo el que, animales, todo tipo de animal y nosotros. O sea, aquí pueden vivir, multiplicarse, llenar y sostener su especie. Pero eres tú quien nació para recibir este amor. Somos nosotros, la especie humana, a través de la simiente que quedó de Noé, que luego salieron 3 hijos de allí, Sem, Can y Jafet. De allí vendría otra vez descendencia para Dios, vendría el Salvador de la humanidad, pero tenía que multiplicarse para que cuando abundara ya había mucho pecador que quisiera reconocerle a Él, Dios pudiera tener en su misericordia darnos vida. Pero tenía que venir precisamente Él, el Hijo de Dios que tiene vida, para darnos su vida. Y entonces estaba profetizado, como Cristo mismo le dijo a los que venían camino de Emaús: no estaba escrito y no era necesario que se cumpliese todo lo que dice la ley de Moisés, que el Cristo necesitaba padecer mucho. Él lo dijo. Él dijo: ¿ustedes quieren la bendición especial? Así está escrito, versículo 46 de Lucas 24, así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. He aquí yo envío la promesa, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. No, es que esa fe y confianza no se puede hacer sin la ayuda de Dios. Dios tuvo que enviar a su propio Hijo porque ni los ángeles podían hacer ese servicio. Usted sabe que los ángeles anhelan, como dijera yo, dice, ¿cómo es que dice? Cosas en las cuales anhelan ver los ángeles. Sí, en 1 de Pedro. ¿Sabe qué es lo que está diciendo verdaderamente allí? Que los ángeles quisieran contemplar en nosotros la benevolencia de Dios, porque a ellos también les parece increíble cómo una persona que era una criatura solamente llega a ser hecho un hijo de Dios. Y contemplar quiere decir, es como ponerse al servicio de los que heredan la salvación. ¿Me comprenden? Los ángeles quieren ver esa gloria de Dios. Por eso cuando ellos cantaban decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, y que la buena voluntad de Dios para con los hombres. Porque los ángeles quisieran contemplar cómo es posible que estos que estaban tan perdidos pueda ir de allí nacer un hijo de Dios y enviar el Espíritu Santo, y nosotros ponernos al servicio de ellos para que ellos puedan servir al Cristo resucitado, al que es bendito la gloria de su reinado para siempre. ¿Me comprenden? O sea, al que es la esencia de Dios, siendo el Hijo de Dios. La bendición que Dios nos da, bueno, Jesús hizo varias cosas cuando estuvo entre nosotros. Partió el pan. Entonces ellos dijeron: no nos ardía el corazón en nuestro corazón cuando nos abría las escrituras y nos daba entendimiento. Se acuerda que le dijo a Pedro: Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Aquí cuando le estaba diciendo nos abrió las escrituras y nos daba a entender, y les abrió las escrituras y les permitió entender, es que hasta que no pasaran todas las cosas no entendían. A veces a nosotros tienen que pasar cosas para que nosotros entendamos. Por eso un profeta sin entendimiento es un profeta sin experiencia. Nosotros tenemos que experimentar cosas que nos permitan entender la mente de Cristo y ser ayudados por Él para que luego pueda usar nuestra boca. Mire, ¿quiénes éramos nosotros? Perros muertos, digo yo a veces hablando de mí mismo, para que me llame el Dios que creó los cielos y la tierra y envíe un Salvador para que muera por mí en la cruz. Por mí, digo yo por mí hablando de todos ustedes. Hablando por ustedes, hablo de mí. O sea que usted puede decir: ¿cómo es que yo también soy perro muerto y me ama a mí tanto y se fijó en mí? Sí, para que yo, ese que no sé, que es un gusano, pueda usar su boca, pueda usar su vida para darle el derecho de hablar de mí con amor. Eso es una bendición. ¿Acaso
¿Usted cree que si viene, voy a dar un ejemplo, ¿qué tal que la perrita, cuando Juanita le hace su sopa bien especial y se la sirve, le dice, doña Juanita, muchas gracias, quedó deliciosa, tú eres una excelente madre, una excelente señora? Dirá, ¿esto qué le ha derecho a mí decirme madre? Que mis hijos me digan madre, pero usted, ¿me comprende? ¿Cómo es que una criatura puede decirle Dios, gracias Padre Dios, bendita la gloria de tu reina? Pero usted es una sola criatura. Los ángeles dirán, pero este man, ¿quién es? Entre los animales del campo, que vino a nosotros la palabra y nos dio la bendición de ver la gloria de su reinado, como lo vio, le dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios. No se lo diga a nadie, ¿me entiende? No se lo diga a nadie, porque eso no lo puede decir sin el Espíritu. El Espíritu Santo es el que va a glorificarme, no una criatura. Pero ¿cómo es posible que una criatura sea investida de poder de lo alto para que pueda abrir su boca y decir, Cristo te amo? Es que la gente no entiende qué es la bendición. Nosotros no entendemos qué es la bendición especial. Todavía queremos la bendición general. Dame casa, que mi cultivo dé, que la cosecha dé, que me vaya bien el día de hoy, que pueda tener dinero. Sí, todo eso es bendición que nos da a creyentes y a incrédulos, porque Dios es bueno con todo el mundo. Dios no puede negarse a sí mismo, porque Él ama su propio nombre. Por amor de su nombre lo hace Él, para que nadie pueda decir que Dios no es bueno. Pero que sea misericordioso, solamente pudo haberlo Jesús haberle dicho, mira, ¿quieres saber quién es el prójimo? Y se acuerdan entonces ahorita, ¿sabe qué es amar al prójimo? El primer mandamiento es amar a Dios. Ustedes lo van a amar como respuesta, pero amar al prójimo es al que viene en la semejanza de ustedes, el Hijo del Hombre, y ustedes puedan llegar a entender lo que Dios hizo a través de su prójimo para que lleguen a amarlo y Él pueda bendecirlos a ustedes, darle la bendición. Él es el que tiene la bendición de permitir que ustedes abran su boca y puedan decirle a Dios Padre, mire cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Escribí hoy en WhatsApp, no sé si ustedes leyeron. Es que a nosotros no nos conoce el mundo porque no lo conoció a Él. Pero nosotros hemos recibido la gran bendición de siendo criaturas. Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo. Pero dentro de los que somos salvos hay una bendición especial, es enviar el Espíritu Santo, que nos da potestad de abrir nuestra boca y decirle a Dios Padre. ¿Por qué nosotros no podemos relacionarnos con Dios como Padre en una relación verdadera? ¿Qué pasa? No, yo no entiendo. Uno dice, si nosotros cuando estamos pidiéndole a Dios, pedimos como idólatras, está pidiéndole muchas cosas porque no sabe quién es. Pero cuando usted le dice a Cristo, Señor, ¿cómo te puedo servir? Después de haber recibido la gracia, tú estás vivo, ¿me quieres servir? Sí. Entonces, para servirme tienes que haber recibido el amor de Dios. Ahorita sí entiendo que recibiste el amor de Dios. ¿Cuándo recibiste el amor de Dios? Por ejemplo, ¿cuándo recibieron el amor de Dios? Hablando de los discípulos, ¿qué creen ustedes? ¿Cuándo fue que Cristo se sorprendió? Dijo, ay, llegó el amor de Dios, llegó la misericordia de Dios. Llegó la misericordia de Dios. ¿Cuándo? No, mira, cuando ellos recibieron el amor de Dios, cuando le preguntaban, ¿quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos no sabían. O sea, no, tú eres un profeta, no, que tú eres el que viene tal. Pero Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Ay, Pedro, esta revelación, esto viene del Padre, ¿sí? Porque es que el Padre escondió todo eso. Padre, te alabo, Padre, Señor de cielo y de tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios, de los inteligentes y los entendidos, y se las revelaste a los niños, Padre. Sí, así te agradó. O sea, que Dios se agradó al revelarle a personas que tengan la condición como un niño, y uno ve esa expresión de amor, de esa revelación de Dios, como la forma del acercamiento de Dios para tener misericordia de mí y manifestarme su amor. Y luego me revela al Padre. Es que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre y a quien lo quiera revelar. Cuando usted como revelación entiende que Dios a quien ama es a su Hijo, uno dice, bueno, pues tiene razón, pues ama a su Hijo. Pero cuando Dios le está diciendo, no, yo también te amo a ti porque amas a mi Hijo, entonces entra en mí
y recibe mi amor. ¿Sí? O sea, recibe mi misericordia. ¿Cómo recibe el amor? Cuando sabe que Él es el Cristo y que así era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que resucitara al tercer día. Y que se predicara en todo el mundo el arrepentimiento para el perdón de los pecados, porque el nombre que Él tiene, el nombre que, lo que Él emana, lo que Él emula, es su nombre, que quiere decir salvación. Recuerde que el hombre salió del huerto del Edén en maldición, pero para volver tiene que venir con la bendición. Entra nuevamente al trono de la gracia, ve la misericordia de Dios y recibe la gracia al haber creído en su Hijo, en el nombre de su Hijo. ¿Cuál es el nombre de su Hijo? Yeshua, yo dije. Hemos dicho que es Yeshua. Jesús es porque, bueno, yo le hemos hablado muchas veces, nosotros decimos Jesús, ya entendiendo que es Yeshua, pero cuando usted diga Jesús, piensa en Yeshua. Yeshua quiere decir salvación, que se predicara en toda la tierra el perdón de los pecados en su nombre. ¿Por qué? Porque su nombre es Él salva, Él es salvación para los que reconocen que son pecadores. La hermana hoy estaba diciendo que perdona nuestros pecados. Sí, ¿quién es el que de nosotros no comete pecado humanamente? Pero hay una cosa, que usted no puede cometer un pecado. Usted no puede pecar contra Dios. ¿Qué es pecar contra Dios? Pecar contra Dios, Juan capítulo 16. Yo no peco contra Dios. Usted no peca contra Dios. El diablo sí quiere que usted peque contra Dios, pero ninguno de nosotros peca contra Dios. Digo de los hermanos que tienen que entiende que es pecado. Capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. ¿Se acuerda que dijo, esperen la promesa del Padre? ¿Sí? Les dijo ahí en Lucas, quédense en Jerusalén y espérense que sean investidos de poder de lo alto. ¿Sí? Es que si yo le pongo esta prédica, reciban la promesa del Espíritu Santo, nadie va a ver la prédica. Pero si yo digo, la bendición especial de Dios tiene muchas vistas. Es lo mismo que la bendición. Reciban el Espíritu Santo, la bendición especial, porque el Espíritu Santo no se lo da a cualquiera, solamente a los creyentes. Entonces nosotros tenemos la bendición que por el Espíritu Santo podemos llamar a Dios Padre. Somos dueños del cielo y la tierra. Él levantó las manos y los bendijo y les dijo, reciban el Espíritu Santo y yo se los voy a enviar. Pero la gente no ve la bendición como la potestad. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. No lo ven como una bendición. Prefieren ser de los que tienen la bendición general, que le da todo lo de este mundo para que viva cómodamente, pero no puede servir a Dios como Padre, ni a Jesucristo como Salvador y Señor, amándolo a Él y amando a Dios. Hay una distorsión de las tinieblas para que nosotros no lo amemos a Él, sino que amemos al hombre o amemos cualquier otra cosa menos a Cristo. Que no le sea fiel, que no le sirva, sírvame a mí. Y yo le he dicho muchas veces, ahí me dijeron un día, usted tiene que sacrificar su vida de fe para que me sirva. No, Señor, yo estoy al servicio del Señor Jesucristo, no al servicio de los hombres. Yo sé a quién debo servir. Nuestro Señor dijo, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, se acuerda, dijo que lo vieron irse, no desaparecer, sino irse. Si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuera, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que yo, si recibo el Espíritu Santo, tengo que convencerlos a ustedes de qué es pecado y qué no es pecado. Usted, si yo le digo que usted se robó una fruta ahí en la tienda y no la pagó, ¿eso es pecado? ¿Qué es eso? Eso es maldad. Está pecando contra el prójimo, sí, porque le está haciendo daño al prójimo, pero está pecando contra Dios. Le dice, no, mire, no le robe al prójimo. Sí, o sea, usted no es un hijo de Dios, o sea, pórtese como un hijo de Dios. ¿Qué es pecar? ¿Qué es el pecado verdaderamente? Dios, ¿qué considera pecado? Cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Cuando usted de pronto dice, es que yo ya no creo en Jesús, usted cometió el pecado imperdonable. Ese pecado no tiene ya perdón, ni en este siglo. Por eso en Hebreos capítulo 2 dice que cualquiera que tuviera por inmunda la sangre del pacto y pisoteara al Hijo de Dios, o tuviera por inmunda la sangre del pacto, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y desbord que ha de venir sobre los adversarios. Porque no creer en que la salvación nuestra, que se pide arrepentimiento para perdón de los pecados, en su nombre,
que se predique en todas partes la salvación de lo que usted, que Él es el Salvador, que quién es el que no comete pecados entre uno y otro. Bueno, cuando uno entiende que es pecado contra Dios y maldad contra los hombres o pecado contra los hombres, entonces uno tiene que hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque el diablo se anda como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces, cuando alguien azota la vida de fe de otra persona y destruye la vida de fe, esa persona puede quedar herida, y si es un niño y si es un bebé espiritual, pues hay de los que se meten con los niños. Mejor era que se ponga una piedra de molino en el cuello y se tire al fondo del mar, no lo quiero ver, ¿sí? Porque se está metiendo con uno de esos niños que quieren amar a Dios con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón. Nosotros en la iglesia tenemos un mandamiento que el Señor le dio a Pedro y a todos los que servimos a Él para cuidar los corderitos. Me amas y cuídameles a mis corderitos. 3 veces le pregunto, ¿pero me amas? Sí, Señor. Entonces cuídamelos, apaciéntalos, cuídamelos. Si no me amas, pues no los cuide. Pártale las piernas, dijo una vez. Yo les parto las piernas para que no vayan. Yo no sé cómo hace para entender el amor así de Dios. Uno no entiende el amor de Dios porque me parta las piernas para que no se vaya. El que se quiere y se va. Pero no le parto las piernas porque nadie va a ir al cielo obligado. Solamente lean ustedes Ezequiel 34 y miren cuál es la actitud de un pastor que ama, para que tengan fe y confianza en el servicio a Dios, y para que así por el Espíritu Santo pueda enseñar qué es pecado, pueda enseñar qué es justicia y pueda enseñar qué es juicio. Sin el Espíritu Santo esto es imposible entenderlo. Es imposible enseñar qué es pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Por qué? Porque ¿qué es que no crean en Él? Que no creen que Él es la salvación para los que se arrepienten. ¿De qué se arrepiente usted para recibir salvación? De saber que estaba muerto. ¿Sí o no? ¿Usted sabía que estaba muerto? Que así como el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Sí? ¿Sí? Romanos capítulo 5. ¿Sí? Romanos capítulo 5. Entonces vamos a hablar un momentico del arrepentimiento para que reciban la bendición. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pues antes que entonces, por cuanto todos pecaron. Ahora, si nosotros vamos a creernos y solamente nos hundimos en que somos pecadores y no podemos superar eso, es porque no entiende que cuando entró el pecado, ¿qué fue lo que entró? La muerte. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Para que entiendan más claramente la bendición, por favor. Hay mucho que hablar tema de la bendición, pero esto tiene que ser claro para continuar en la enseñanza de fe y confianza en el servicio a Dios. Que eso no se puede hacer sin amor. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, y nos dio vida para manifestar que ese amor es vivo. El Espíritu Santo viene para que ese amor sea vivo. ¿Sí? Entonces, capítulo 2 de Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Os dio vida, estaba muerto. ¿Y por qué le dio vida? Porque usted se arrepintió esa vez, una vez se arrepiente pensando, yo estoy muerto y yo no le sirvo a Dios. ¿Por qué si yo fui creado por Él y para por qué no lo estoy sirviendo? Porque está muerto su merced. Porque usted no tiene amor vivo. Porque usted así creyera que tiene que amar a Dios y amar a los hombres, amar al prójimo, lo hace por obligación o porque tiene un pago, pero usted no lo hace como resultado de haber recibido misericordia y gracia de Dios. El amor que destila la misericordia y la gracia de Dios, destiló Jesucristo. La sangre, al derramar su sangre en la cruz de Calvario, es la verdadera esencia del amor de Dios por nosotros, que de tal manera amó Dios al mundo, que permitió que su Hijo Jesucristo, que no ha cometido pecado, derramara la sangre para que tuviéramos evidencia clara que Él hasta la última gota de sangre estaba su vida, derramó su vida, nos dio vida cuando estábamos muertos. Era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y que resucitara. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y la paga del pecado es la muerte de Cristo. Cuando usted dice arrepiéntanse, es que usted ya se arrepintió una vez, ¿me entiende? Una vez se arrepintió, que no creía y ahora sí cree. Pero usted no tiene que estar arrepintiéndose, como dice Romanos capítulo 6, cada vez que quiera arrepentirse y volver a bautizarse. Una vez usted se arrepintió de entender que estaba muerto y que Dios envió una gran salvación, porque usted es un pecador y no se puede salvar a sí mismo, porque no se puede comprar nuestra salvación con nada, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero revelado a nosotros en estos tiempos por amor a nosotros.
Una vez usted entendió eso, quiere decir que se arrepintió y fue al bautismo para decir: Señor, voy a enterrar todo mi pasado. Voy a unirme a ti para poder servirte a ti así como tú lo hiciste. Yo no te servía porque estaba lejos de ti, estaba muerto. Pero si tú me das vida, yo te sirvo. Y él dice, le añado una cosa: le voy a dar una bendición bien grande. Le voy a dar el Espíritu Santo de la promesa para que usted pueda llamar a Dios Padre y servirme a mí. Y tenga el derecho de hablar con su boca y dar testimonio mío. Porque hasta los demonios les decía: cállense, ustedes no pueden hablar de mí. Los demonios querían decir: tú eres el Cristo, cállese, le decía. ¿Cómo va a decirle a ese perro que usted puede decirle: mami, gracias por la comida? Un perro no le puede decir: mami, gracias por la comida. Usted es perro, es misericordia. Es que mi esposa es buena hasta con el perro. ¿Sí? Nos da buena comida a nosotros y también está pensando en el perro. Así es Dios, o sea, ¿sí? Ve a todos los animales y les da la necesidad, pero al hijo, por Dios, al hijo tiene el derecho, el privilegio de llamar a Dios Padre. Es el heredero de los cielos y la tierra, que saca de nosotros una criatura y los ángeles puedan contemplar como de una criatura llega el Espíritu Santo y puede decir a Dios Padre. Los ángeles desean ver eso, esa obra de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero, y Él os dio vida a vosotros. Versículo 4. Bueno, sigamos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Que cometen todos los pecados. No, que no obedecen al evangelio. La desobediencia, el pecado es no obedecer al evangelio de la salvación, el arrepentimiento para dar vida. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico, diga, Dios es rico. ¿En qué es rico? Ahí dice: en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo nos dio vida juntamente con Cristo? Cuando nos bautizamos en Él. Porque así como a Cristo lo resucitó de los muertos y nosotros entramos al bautismo para unirnos en su muerte, así también estamos esperando en comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. ¿No le parece la bendición, el pensamiento de Dios creador de darnos una bendición especial a los que creímos que Cristo nos estaba dando vida? La bendición especial no es que usted tenga la mejor casa, no es que usted tenga ni siquiera cosas, sino el solo hecho de usted poder decir: amo a Dios el Padre, amo a mi prójimo y puedo amar a los demás también, con un amor verdadero y genuino. Si no pasa esto de nacer de nuevo, es difícil que el Espíritu Santo venga, porque el Espíritu Santo viene a santificar donde está la sangre, donde está el nombre de salvación, donde creen en el salvación, que a través de ese pacto nuevo en la sangre, cuando usted acepta la sangre, el Espíritu Santo puede ya santificar y ser rociado por la sangre de Cristo. Desde ahí usted podría decir bendito, puede hacer un Shema. Mira el Shema. Capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Mira el nuevo Shema. ¿Sí? Estamos diciendo que ellos siempre dicen bendito el Dios, ¿sí? Bendito Dios, Rey del universo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en Él también tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Para que seamos alabanza. Los ángeles dirán: uy, alabado sea el Señor, como pudo a este perro muerto haberle dado, mejor dicho, haber creído, tener misericordia, que se pueda bautizar, unirse a Él, darle el derecho de darle el Espíritu Santo y darle el derecho de llamar a Dios Padre, y para que pueda tener fe y confianza y servicio a Dios. Qué bendición más grande poder servir a nuestro Dios y Padre. Yo no veo bendición más grande de poder llamar a Dios Padre, de orar Padre nuestro.
de leerlo, de entenderlo, de servirlo, que se puede cumplir en mí la escritura que amo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro. Hey, ¿dónde estoy? Versículo 3. Entonces Pablo dijo Shema, ¿cierto? Pedro, ¿qué va a decir? Shema. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es que cuando ellos lo vieron vivo, hay esperanza. ¿Quién resucitó a él? ¿Quién lo resucitó? Padre, el Padre Dios lo resucitó. Hay esperanza. ¿Por qué nos bautizamos? Porque hay esperanza. Porque si resucitó a Cristo, que es el justo, y nosotros nos declara justos por haber creído en él, porque es el que es injusto, o el pecador es el que no cree en el evangelio. Porque el pecado, por cuanto no creen en él, yo convenzo es que a los demás, si usted no cree en Jesús, está en maldición. Ahí sí tiene que arrepentirse. Pero luego, ¿qué hace con todos nosotros? Pues sí, usted termina de leer. Sí, ese es el Shema nuestro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Usted puede recitar Shema de nuestro Dios todos los días, todo el día. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que puso este pastor. En verdad, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio alimento. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio todas estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio ángeles. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio potestad de llamarlo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite servirle estando vivos. Bendito, porque Él recibió la bendición. Él alzó las manos. Cristo alzó las manos, ¿cierto? Dice, levantando las manos los bendijo. Los bendijo. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba. Benditos de mi Padre, reciban la promesa del Espíritu Santo, yo envío la bendición. Entonces se levantó las manos. Cuando termina el culto, siempre levantó las manos, porque yo sé que el Señor está bendiciendo. Cuando termina el culto, según la palabra, bendecimos según la palabra, para que las personas digan amén. Los que no dicen amén, yo digo, ay, gracias, porque entonces eso se vuelve para mí. Yo sé que hay gente que no sabe qué quiere decir amén. Entonces digo, si solamente uno dice, bueno, faltaron 4 que no dijeron amén, esas 4 bendiciones las recibo yo. Así dice la Biblia. Como no dicen amén, entonces yo, bueno, no, es que no entendieron, no se les ha abierto la escritura. Pero, ¿qué dice el proverbio? ¿Qué dice el proverbio? El proverbio, ¿ya saben cuál es? Léanlo en la hojita. 3:18. Léanlo en la orden de culto. Dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mayor que la ganancia de la plata, y su fruto es más que oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo cuanto pueda desear no se puede comparar con ella. Cristo es sabiduría, ¿no? Cuando nosotros recibimos la mente de Cristo, que estamos recibiendo sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata. Pero luego dice, largura de días está en su mano derecha. Entonces, ¿a dónde se sentó Jesucristo? A la diestra de Dios Padre, donde tiene larga vida en su bondad. O sea que la misericordia está expresada a la diestra. Jesucristo se sentó a la diestra para tener misericordia, no larga vida. Sin embargo, levanta la mano izquierda y dice, en su izquierda riquezas y honra. El derecho de llamar a Dios Padre es que uno sea enriquecido. Es que si usted es hijo de Dios, es dueño de todo. Enriquece. Cuando levanto las manos, bendito, sí, y termino la bendición, estoy diciendo un Shema para que ustedes puedan decir amén al terminar la predicación. ¿Amén? Ok, entonces vamos a hacer la bendición final. Vamos a orar para recibir la bendición, entendiendo qué es la verdadera bendición. Que no esperemos la bendición que sale sobre todos los animales, sobre justos e injustos. La bendición que Dios nos da es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los que podemos haber recibido el amor de Dios y llevarlo.
Y entonces todo el mundo dice, amén, sí, porque eso se cumple en mí. Ya no soy un pecador. Sí, primera de Juan, antes de terminar, perdón, primera de Juan. Usted hace cosas que no son. Gracias a Dios por la sangre de Jesucristo. Pablo decía, es que lo que yo hago no comprendo por qué no lo hago. Es que la carne es muy fregada. Sí, pero usted espiritualmente ya no peca. Lea primero de Juan y verá que dice que usted no peca. No puede pecar. ¿Por qué? Porque usted está en Cristo. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Sí, amén, gracias. Amén. Escuchen, amén. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo porque ya no peca. Ahora, ¿qué es lo que dice? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos verdad. Es decir, cuando no entiende qué es pecado, cuando no sabe qué es pecado, está en tiniebla, miente. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí o no? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo. Primera de Pedro, rápido. Ay, yo que hago que el Espíritu Santo me ayuda también mucho en mi debilidad. Y entonces cuando soy débil, fuerte soy. Primera de Pedro, no sé, ¿sí? No separe primera de Juan. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersación de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Bucaramanga, Bogotá, Villa de Leyva y todas las sucursales de por allí. ¿Sí? Bendito el Dios y Padre, dice, elegido según la presciencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu para obedecer al Evangelio y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Que la sangre sea rociada. Fuimos destinados para que la sangre de Cristo sea rociada para santificación nuestra. Entonces no se preocupe porque está diciendo que si tenemos comunión ustedes y nosotros, que todos somos pecadores, podemos pedirnos perdón unos a los otros, pero el arrepentimiento ya fue, pues usted se arrepintió y se bautizó porque usted no le servía, estaba muerto, no tenía fe y confianza para servirle. Ahora sí, cuando salió del agua, usted se unió en Cristo para ser una nueva criatura que sirve al Dios viviente. Ya no peca contra Dios. Usted lo que está es sirviéndole al Señor por amor a Él, amor al prójimo y amor a los hermanos. Eso es la verdad. Pero si no tiene Espíritu Santo, comprendo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Escuchen lo que les voy a decir por una cosa que pasó. Eso tengo que decirlo de una vez. A ustedes, nadie les puede quitar la comunión porque han cometido un pecado de la carne. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo. Que nosotros somos rociados por la sangre. Que ¿quién es el que no comete pecado? Yo, como pastor, soy una persona que, si digo que no tengo pecado, entonces, si yo cometo pecado, tampoco tomo Santa Cena yo. ¿Me entienden? ¿Por qué no voy a tomar ya Santa Cena? Porque de pronto dije una mentira o lo que fuera, no sé, cualquier cosa, me robé algo, ¿sí? Yo hice una maldad. No pequé contra Dios, peco contra Dios si hago destruir la vida de fe de una persona, hasta de la iglesia, que hasta Pablo dijo, entrégueselo a Satanás. Pero usted no se le puede quitar Santa Cena porque usted ha cometido algo malo. No tenga que arrepentirse de eso. Usted solucione sus problemas, porque las cosas de la conducta de la carne se pagan con la carne, pero los pecados espirituales, son distintos. ¿Me comprenden? Tenga paz. Lo digo porque me duele mucho cuando la gente no entiende y quedan en condenación y quitan Santa Cena solamente porque usted vino, se ensució el vestido o no llegó a la hora que era el culto. No, es que eso no. ¿Por qué va a quitar Santa Cena? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, ¿no? Así dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso celebramos Santa Cena, por eso vamos a celebrar Santa Cena la semana entrante. Pero siempre tiene usted que recuperar su paz, por favor, y ayúdele a su alma para creer en el nombre de salvación que es Cristo y tenga paz. Amén. Ahora, reciba, si usted recibió del Señor ministerio para servirle, es porque tiene fe y confianza. Si no tiene fe y confianza, de pronto va a comenzar a quitarle los dones, va a quitarle hasta las ovejas porque ya no tiene confianza, porque no puede esperar nada de eso. Entonces,
Pídale al Señor que le dé por lo menos un discípulo, por lo menos uno, que Él tenga confianza, que usted es sabio y que usted lo ama y que va a amar a otro, porque esa es la prédica de la semana entrante. Ore para que el Señor le dé aunque sea uno a quien manifestar amor por el Dios el Padre, amor por Jesucristo el prójimo y amor entre nosotros. Y si no, es que el Espíritu Santo lo apagó, el Espíritu Santo más bien, porque no tiene amor. Entonces hagámoslo. Oremos. Dios el Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo, tu Santo Hijo, para bendecirnos, para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Antes vivíamos según la corriente de este mundo, haciendo lo que es de la carne y pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero nuestro Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos aún en nuestros pecados y delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y nos bendijo en todos los lugares celestiales, para que nosotros miremos cuál amor nos ha dado el Padre, para que podamos llamar a Dios Padre. Así que ayúdanos para que nosotros tengamos fe y confianza para servirte, porque tú no eres Dios de muertos, sino Dios de vivos. Bendice a cada uno de los hermanos para que tenga paz en su espíritu, para que no caiga de la gracia, para que la semana entrante pueda celebrar Santa Cena llenos de tu amor ferviente, para que ninguno caiga de la verdad, sino que verdaderamente lleve una vida de fe, llamándote Padre y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, santificando su nombre para siempre. Amén. 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 De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que hemos recibido la bendición especial de recibir el amor del Padre, sellándonos con el Espíritu Santo de la promesa para siempre. Amén. Amén.